Por favor, abran la poderosa a Juan capítulo 5. Por favor, abran la poderosa Juan capítulo 5. Hoy estamos en nuestra clase número 11 del Evangelio de Juan. Si estás aquí y te has perdido las primeras 10, no te preocupes. Con la 11 puedes entender todo lo que estamos aprendiendo. En el Evangelio de Juan hemos entrado a lo que llamamos este mundo, que tiene su propia teología, sus propios temas. Y queremos respetar la literatura y los temas dentro del Evangelio de Juan. Son muy comunes las obras de Jesús, las enseñanzas de Jesús, las parábolas de Jesús, los mensajes de Jesús, pero lo que no es muy común es si sabemos distinguir en qué evangelio dijo qué, en qué evangelio hizo cuál milagro. ¿Y es importante eso? Creo que sí. Por eso Dios nos da 4 evangelios y no solo uno, todo con armonía. Porque cada uno nos permite conocer algo diferente de Dios. Cada uno nos da una oportunidad de tener un encuentro personal con Dios. Y todos nosotros estamos constantemente cambiando. Entonces el Dios a través del Evangelio, el Dios vivo, presente y activo nos encuentra. Depende en qué etapa de vida estás, depende en qué estás viviendo. Y tienes un encuentro personal. Y los 4 evangelios es una dinámica tan divina que nos ayuda a conocer a Jesús. Los evangelios, en veces los podemos cometer el error de leerlos como que es la prehistoria de la iglesia. Pero sin embargo, los evangelios fueron escritos después de las cartas de Pablo y fueron diseñados intencionalmente para que toda iglesia tenga un encuentro personal con Jesús. Entonces podemos leer los evangelios no como prehistoria, pero como un encuentro real ahorita. El Dios que nos encuentra en donde estamos. Personalmente y como comunidad de fe. Amén. Y esta mañana nos alegra que nuestros hijos e hijas están aquí con nosotros. Entonces le damos la bienvenida a Ruidos. Le damos la bienvenida a diferentes actividades que nuestros hijos van a tener dentro de nuestro espacio. Y queremos aceptar eso. Darle la bienvenida. Muy bien. No sé tú, pero yo crecí yendo a la iglesia y no me ponían en un cuarto de niños. Yo estaba con mis abuelos y entre más iba pasando el tiempo, menos tíos iban a la iglesia. Después el abuelo y después era yo y la abuela, porque era el más chico, el primer nieto yo. Entonces se acabaron los hombres, no sé, ya no entraron a la iglesia. Pero tengo esos gratos recuerdos de ver a mi abuela de rodillas, suplicando, orando, yo sabiendo lo que estaba ocurriendo en el hogar y viendo su postura de fe. Entonces, cada momento, oportunidad que tenemos, la oportunidad de estar con nuestros hijos es bienvenido. Muy bien. Esta es la segunda parte de nuestra clase en Juan capítulo 5. Hace 2 semanas, si recuerdas, estudiamos cómo Jesús se acerca a un hombre que estaba paralítico por 38 años y le pregunta, ¿quieres quedar sano? Y después el hombre le da una explicación y Jesús le dice, levántate y ve. Y después se lo encuentra en el templo y le dice, deja de pecar antes de que pase algo peor. Y nos interrumpe toda ese encuentro y toda esa escena. Y como típico en el Evangelio de Juan, hay algo a la superficie, pero también hay algo más profundo.
Y hoy vamos a hablar de esta segunda parte. Todas nuestras clases del Evangelio de Juan les hemos llamado reconocer. Es decir, que son encuentros con Dios para conocer a Dios, pero también para reconocer la presencia de Dios. Y quizás una imagen que tenemos de Dios que quizás no es la más sana y la más bíblica, podamos tener un reencuentro y reconocer a Dios de esa manera igual. En la primera parte dijimos que en el mundo de Juan quedar sano y levántate tienen gran significado teológicamente hablando. Quedar sano habla de quedar completo, íntegro. En inglés sería become whole, complete. Es decir, que este hombre sí estaba paralítico, pero el problema no era su condición solamente física, que todo su ser necesitaba estar sano. Porque muchas veces cuando tenemos retos, problemas, heridas, traumas, en veces nos sobreidentificamos con esa herida y viene Dios a restaurar nuestra identidad diciéndole, tú no eres una condición, tú eres una persona. Quieres quedar sano, quieres que se restaure tu imagen en Dios, imago Dei. Y levántate es la palabra de resurrección. Es decir, estás en esta condición, ¿quieres quedar sano? Resucita. Ven ahora a la vida ya. Y ahora podemos decir que en esta segunda parte, que en el mundo de Juan, oír su voz y vida eterna tienen gran significado, teológicamente hablando. Es decir, que oír su voz es algo actual. El Dios que nos habla ahora, ya. Y vamos a reconocer su voz y aceptar lo que nos dice, o vamos a rechazar su voz y no escucharlo. Y también nos llama a tener vida eterna. Y a veces nuestra imagen de vida eterna es cuando te mueras y a ver qué pasa después. Pero en Juan la vida eterna es ya. Es ahorita. Es que es participar en la vida del Dios vivo, presente y activo. Es ya. No es a ver cuándo se acabe todo esto y ahí nos vemos. No. Es el Dios entra a nuestra realidad y nos dice, nos pregunta, ¿quieres quedar sano? ¿Quieres tener tu identidad como ser humano que yo he creado? Levántate, escucha mi voz y participa ya en la vida eterna. Todo esto es una previa a un séptimo señal que va a ocurrir cuando Jesús va a la tumba de Lázaro y escucha su voz y lo llama de la muerte a la vida, señalando a nosotros, ahorita, ¿quieres vivir ya? Si estás espiritualmente acabado o muerto, si te has sobreidentificado con una condición traumática o emocional, hay un Dios que te ayuda a lamentar, pero tú no eres esa condición, tú eres una persona. Y te llama de la oscuridad a la vida eterna ya. Y todo fiel cristiano participa en esa vida eterna ya. En la primera parte dijimos que no somos una condición, somos una persona. Imago Dei, hechos en la imagen de Dios, creados en la imagen de Dios. Este hombre se ha identificado con su condición. Podemos cometer el mismo error de sobreidentificarnos con nuestras debilidades, heridas, pasado en general. Jesús ve su condición y lo invita para restaurar su identidad. En esta segunda parte, podemos decir que no somos una religión.
Somos una comunidad de humanos que viven en relación y participación personal y comunal en la vida y misión de Dios. El grupo que vamos a leer ahorita es un grupo que se sobreidentifica con su posición en el templo. Pero igual nosotros nos tenemos que hacer la pregunta, ¿podemos cometer el mismo error de sobreidentificarnos con religiosidad? Decir las palabras religiosas, pero no vivirlas. Conocer de Jesús intelectualmente, pero no personalmente. No tener una vida activa en la comunidad de fe. Ellos tenían más fe en sus leyes que en Dios. Se revela que la fe que tienen no es la fe que Jesús desea. Y desafortunadamente eligen buscar la manera de asesinar a Jesús en vez de reconocer. Jesús ve su condición aún así y los invita a restaurar su fe. Entonces vemos en una escena personal, se arma un argüende y ahora es un tema comunal. Vamos a Juan, capítulo 5, versículo 16. Después de que Jesús sana a este hombre, le habla en el templo y en lugar de seguir a Jesús, este hombre va a ir a chismear. Y les dice a los del templo, fíjate. Esa es la imagen del chisme, ¿no? Fíjate, ya hemos hablado de eso. Esa es la carita. El que me sanó fue ese hombre. Y en el versículo 16 dice, precisamente por esto los judíos perseguían a Jesús. Es importante aquí notar que los judíos no hablan de toda una gente. Los judíos hablan específicamente de los líderes del templo. ¿Ok? Porque tenemos que decir eso, si no es un prejuicio aquí. Dice que perseguían a Jesús, pues hacía tales cosas en sábado. Pero Jesús les respondía. No fue solamente una vez, fue el Dios que nos sigue hablando, aun cuando nos equivocamos, aún en nuestra necedad. Dice, mi Padre aún hoy está trabajando y yo también trabajo. Así que los judíos redoblaban sus esfuerzos para matarlo, pues no solo quebrantaba el sábado, sino que incluso llamaba a Dios su propio Padre, con lo que él mismo se hacía igual a Dios. Hay algo muy importante aquí. En el contexto del Evangelio de Juan, esto es muy importante. Lo que vamos a leer, hay mucha información. Pero tenemos que honrar la Escritura o tratar de honrar la Escritura y darle espacio a aprender lo que dice. Vamos a hablar de esta primera parte. This first part is very important. He says, so because Jesus was doing these things, sometimes we emphasize that he did these things in the Sabbath, but sometimes you can miss that he was doing these things. What things? He was restoring health on the Sabbath. That was a sign that only God could do that. So it's not just a Sabbath breaker. He was doing things that only God could do on the Sabbath. And then Jesus responds to that. He says, my Father is always at his work to this very day, and I too am working. There's a special work that God does during Sabbath, during rest. And if we connect it to this condition of this man, that means that God heals us from our condition, from our wounds, when we have a day of rest with God.
The challenge for us is we actually don't know how to rest. And the Bible actually doesn't spell out how to have a Sabbath day. And if he did, there'll be a lot more churches and divisions and religions. So it's kind of good that it doesn't, because you know how we can get. But there's a special work that God does when you are still. And at the end, it's clear that Jesus is declaring himself God. And so they are determined to kill him because he's calling himself God. And so this changes everything from now on in the Gospel of John, because now they want to assassinate him. And so the following terminology and the following descriptions of Jesus in this chapter are him being on trial. A preview to him being on trial before Pilate in chapter 19. All right, I'm going to park my English right here. Regresamos al lenguaje de Dios. Precisamente por eso los judíos perseguían a Jesús, pues hacía tales cosas en sábado. ¿Qué cosas hacía? Hay cierto trabajo que Dios hace en el sabático, en el día de descanso. Si recuerdan, Israel está en Egipto esclavizado. Se han sobreidentificado con su condición de que somos esclavos. Se han sobreidentificado con lo que tienen que producir en esa sociedad, más ladrillos. Muy similar a nuestra realidad, donde nos sobreidentificamos con nuestro trabajo o carrera, o lo que producimos. Y esas presiones internas y externas. Y ahora dejamos de ser imago Dei, ahora somos un actor, una actriz sobreidentificados con condiciones o producción. ¿Recuerdas la última vez que te sentiste inocente? Como adultos nos cuesta sentirnos inocentes, porque hemos vivido tanto, sufrido tanto, cometido tantos errores, tantas heridas que hemos recibido. Entonces se pierde esa imago Dei, esa inocencia de ser. Y Dios está trabajando para restaurarnos nuestra inocencia, nuestro ser. Y hacía tales cosas en el sábado. Y dice que mi padre aún está trabajando y yo también trabajo. ¿Qué hizo Dios con Egipto? Los rescató y los llevó al desierto y les da un nuevo ritmo de vida. La semana laboral en Egipto eran 10 días. ¿Cuántos trabajas? 10 días. Y ahora Dios les dice, ahora son 7 días. No 10. Y uno de ellos, por mandamiento, tienen que descansar. Y pues a gusto descansar, pero no sabían cómo. Porque estaban, ¿qué? Sobreidentificados con su condición y producción. Y Dios está restaurando su identidad. Tú no eres una condición, tú no eres lo que tienes que producir, tú eres una persona. Ustedes son una comunidad. Yo no soy como Faraón. A mí no me importa lo que haces, lo que produces. A mí me importa quién eres. Y el trabajo de Dios es dándoles un descanso para que puedan reflexionar. Y cuando entran a la tierra prometida, practican este sabático. Pero después empiezan a tener cosechas, ideas, sueños, producir, multiplicar, invertir, negociar. Y sin querer, queriendo, producen un nuevo Egipto, pero ahora en la tierra santa. Dejando atrás a Dios y dándose a ellos mismos un rey. Y acaban en divorcio, conflicto, invasión,
deportación, pero Dios viene otra vez a rescatarlos. Y es la misma historia para nosotros, ¿no? Cuántas veces ya ha venido Dios a rescatarte. Y Dios no es como tú, de que otra vez ahí voy. Porque cuando alguien te llama, ya sabes para qué te habla y no contestas. Filtrar. Dios no es así, porque no tiene prejuicios. Dios es bueno, genuino, amor incondicional. Entonces no abusas de ese amor, al contrario, te da hasta temor, te da reverencia de honrarlo por cómo es Dios, no abusar de su gracia. Y aquí hace una declaración entre líneas que Jesús está diciendo: yo soy Dios, y por eso quieren ahora matarlo. Vamos a ver estos temas de oír la voz de Dios y vida eterna. Vamos a leer versículo 19. El versículo 18 nos acaba de decir que ahora tienen un triple, redoblan los esfuerzos para asesinarlo, porque sigue haciendo obras de restauración el sabático, pero también se está nombrando a sí mismo Dios. Versículo 19 dice: entonces Jesús afirmó: ciertamente les aseguro que el Hijo no puede hacer nada por su propia cuenta, sino solamente lo que ve que su Padre hace. Porque cualquier cosa que hace el Padre, la hace también el Hijo. Pues el Padre ama al Hijo y le muestra todo lo que hace, sí, y aún cosas más grandes que éstas le mostrará, porque vendrá la resurrección de él mismo. Que los dejará a ustedes asombrados. Versículo 21 es muy importante. Porque así como el Padre resucita a los muertos y les da vida, así también el Hijo le da vida a quienes a Él le place. Si ponemos en el contexto de la audiencia religiosa, consciente de lo que es el sabático, consciente de Éxodos, conscientes de la ley, y lo conectamos con la restauración de este hombre, cambia un poquito el significado. Es decir, así como Dios rescató, así como el Padre rescató al pueblo esclavizado, así también va a rescatar a su comunidad de fe. Así como los rescató de sobreidentificarse con producción, así los va a recuperar a la iglesia, a su gente, a su comunidad de fe. Dios siempre está resucitando y trayendo nueva vida. ¿Necesitas nueva vida? O mejor, en las palabras, en el tema de Juan, el Evangelio de Juan, ¿deseas nueva vida? ¿O le quieres seguir intentando a tu manera? Versículo 22, además, el Padre no juzga a nadie, sino que todo juicio lo ha delegado en el Hijo, para que todos honren al Hijo como honran a Él. El que se niega a honrar al Hijo, no honra al Padre que lo envió. ¿Quién es el juez de acuerdo al Evangelio de Juan? Jesús. ¿Y qué le está pasando ahorita a Jesús? Está siendo juzgado. ¿Entiendes lo que está pasando? El que nos va a juzgar está siendo juzgado. El que nos va a juzgar se ha hecho ser humano. Entonces, nos entiende. Se relaciona
De acuerdo al Evangelio de Juan, el juicio no es algo que pasa cuando moremos. De acuerdo a Juan, el juicio es ahorita. ¿Eliges a Dios o lo rechazas? Y tú decides el juicio. O vas a la luz o nos mantenemos en la oscuridad. O eres sanado y restaurado o te mantienes en tu condición. Entonces, nosotros determinamos lo que ocurre en el juicio. Si reconocemos la fe que Dios desea y la aceptamos, o vemos que la fe que tenemos y la fe que Dios desea son diferentes y rechazamos. Todos somos llamados a elegir. Y el que nos juzga, sea su mano, viene a los suyos, doble sentido, sí, los judíos, pero también a su humanidad. ¿Para qué? Para que lo reconozcan. Y ahora todos nosotros vamos a poner a Jesús en juicio. ¿Cómo que me vas a juzgar? ¿No sabes quién soy? Pero me asusta ese tema de juicio. Soy una buena persona, déjame acuerdo. ¿Qué estamos haciendo? Estamos juzgando. ¿Vas a saber juzgarme? ¿Me conoces quién soy? Entonces ponemos a Jesús en el juicio y nosotros somos los que le estamos preguntando. ¿En verdad me puedes salvar? ¿En verdad me conoces? Y él se deja y dice, ciertamente les digo. Es decir, que Jesús está aquí en el tribunal, en la corte, siendo juzgado por todos nosotros. ¿En verdad me amas? ¿En verdad me puedes salvar? ¿En verdad puedo entregarte todo? ¿Y qué es todo? Pero esto no, ¿verdad? ¿Puedo quedarme un poquito con esto? Es que esto significa mucho para mí. Sé que no va con lo que tú deseas, pero voy a perder mi identidad. Porque si te entrego todo ahora, tú eres mi identidad. Entonces, si me explico, entonces estamos participando en este juicio. Continuamos en el versículo 24. Ciertamente les aseguro, otro ese tema de ciertamente. ¿Por qué dice eso? Porque Jesús está siendo juzgado por todos nosotros y nos está suplicando, por favor, ciertamente, confíe en lo que le estoy diciendo, es verdad. Ciertamente, les aseguro que el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no será juzgado, sino que ha pasado de la muerte a la vida. Siendo juzgado, Él nos dice, escucha mi voz. Y ese es el juicio. Y si me escuchas, y si crees en mí, no en la religión, si crees en Jesús, no vas a ser juzgado. De hecho, vas a pasar de la muerte a la vida. Ya. No a la vida eterna algún día. Ya. Aquí. Con el Dios que ha entrado al mundo para restaurar al mundo, no a condenarlo. Juan 3:16. Es decir, estamos siendo invitados a participar en la redención, no solamente nosotros, pero de toda la creación. Y el Jesús que está siendo juzgado nos dice, ciertamente les aseguro, escuchan mi voz, tengan vida eterna. Versículo 25, otra vez, ciertamente les aseguro que ya viene la hora y ha llegado ¿qué? De acuerdo a Juan, estamos en la hora del juicio. Y entiendo que al decir eso se te vienen imágenes muy crueles de Dios. A ver, ¿te voy a quemar o no? Esa no es una imagen bíblica. Pero aquí nos está diciendo Dios, el juicio es ya. ¿Escuchas mi voz y vives para mí o no? ¿Qué deseas? ¿Qué buscas? Y Jesús hace como 50 preguntas en el Evangelio de Juan. ¿Por qué? Porque leer el Evangelio de Juan es participar en el juicio de Dios. Y la primera pregunta, ¿qué buscas? ¿Qué deseas? ¿Qué amas? La última pregunta a Pedro,
¿me amas? Y en el mundo de Juan hay dos personas. Los que aman y desean a Dios y los que no. Pero los que no deberían de ser los que sí, oye, malos, malvados, Dios los va a castigar y condenar. Entonces no eres, no estás escuchando el Dios que desea salvar y no condenar. Estás pensando como los líderes del templo. Y ese juicio a gente, estás tratando de asesinar a Jesús. Porque esa no es su manera de tratar a otros. ¿Sí ves todas esas intersecciones? Pero la hora del juicio es ya. Voy a tomar una pausa aquí. Porque esto es tratar de honrar a la Escritura. La hora del juicio es ya. Es decir, reconocemos y seguimos o reconocemos y rechazamos. Todos hemos tenido malas experiencias en el cristianismo y tenemos que darle validez a eso. Pero no te sobreidentifiques con lo que pasó, para que no te pierdas el momento del quien te habla. Porque a cierto punto, ahora es tu responsabilidad. A cierto punto ya no puedes seguir contando la misma historia. A cierto punto ya creo que estás libre de esa situación. Y Dios te da gracia y sabiduría y aprendes, pero ahora es hora de elegir. So, no te escondas en la historia. Es que, ¿sabes qué? ¿Quieres quedar sano? Es que, ¿sabes qué? Una vez, fíjate. ¿Quieres quedar sano? No, mira. Es que cuando yo estudié, a cierto punto se vence esa historia. So we can acknowledge unhealthy experiences, but don't hide behind that. At your age and what God is doing in your life now, you are now, in a healthy way, responsible and accountable for your decisions. Don't over-identify with a bad situation. God's talking to you and speaking to you now. What you choose now, it's on you. It's not on anyone else. And that's out of love and respect. But you got to own that because God is speaking to you. Bueno, regresamos a la iglesia, ¿verdad? Versículo 26. Porque así como el Padre tiene vida en sí mismo, así también le ha dado autoridad para juzgar, puesto que es el Hijo del Hombre. Esa es una referencia a Daniel 12:2, donde el Hijo del Hombre, el futuro, el Mesías, viene a juzgar y a salvar. No se asombren de esto, porque viene la hora en que todos los que están en los sepulcros oirán su voz y saldrán de allí. Los que han hecho el bien resucitarán para tener vida. Pero los que han participado en el mal participarán para ser juzgados. Yo no puedo hacer nada por mi propia cuenta. Juzgo solo según lo que oigo, y mi juicio es justo. Amén. Pero no busco hacer mi propia voluntad, sino cumplir la voluntad del que me envió. El sepulcro tiene doble significado. Es, sí, nuestra muerte, pero también puede ser nuestra vida ahorita. Que Dios nos llama a resucitar ahora, a participar en la vida eterna ya, a tener vida con Él en abundancia en su comunidad ya. Y después de que Jesús está siendo juzgado y dice todas estas cosas, entra un segundo discurso. Pero ahora en este segundo discurso,
en su defensa, él va a traer ¿quién? Testigos. Porque uno puede defenderse, pero claro que te vas a defender porque eres tú. ¿Necesitas qué? Testigos. Y ahora nos va a llamar estos testigos. En el versículo 31 dice, si yo testifico en mi favor, ese testimonio no es válido. Otro es el que testifica en mi favor y me consta que es válido el testimonio que él da en mí. Versículo 33 al 35 nos habla del primer testigo. Ustedes enviaron a preguntarle a Juan, el que dio un testimonio válido. Y no es que acepte yo el testimonio de un hombre, más bien lo menciono para que ustedes sean salvos. Si ves el corazón de Dios que no quiere condenar, pero quiere salvar. Juan era una lámpara encendida y brillante, y ustedes decidieron disfrutar de su luz por algún tiempo. Juan Bautista es uno de los testigos de acuerdo a este juicio. El Juan que dice, yo no soy el Mesías. Ahí va el Cordero de Dios. Él es la luz. Y Jesús dice, ahí tienen ese testigo. El segundo testigo en el versículo 36. El testimonio que yo cuento tiene más peso que el de Juan, porque esa misma tarea que el Padre me ha encomendado se lleve a cabo y estoy haciendo, y lo que estoy haciendo es la que testifica que el Padre me ha enviado. Es decir, todas estas señales milagrosas son señales ¿de qué? De que el Padre lo ha enviado. Nadie puede hacer o ha hecho lo que Jesús estaba haciendo. Entonces vemos aquí también ese testigo. Hay otro testigo en el versículo 37 al 38. El mismo Padre. Y el Padre mismo que me envió ha testificado en mi favor. Ustedes nunca han oído su voz, ni visto su figura, ni vive su palabra en ustedes, porque no creen en aquel en que me envió. Es decir, el Padre es el que envía, el Padre es el testigo también de Jesús. Y aquí nos dice algo también directa, especialmente estos líderes del templo. Dice, ustedes no creen en el Padre. Y ese es el reto, uno de los retos. Estos líderes del templo, ¿sabes qué? Eran buenas personas con buenas intenciones, pero estaban equivocados. Porque ellos tenían en su experiencia cómo el pueblo de Israel le había fallado a Dios. Entramos a la tierra prometida y fallamos. ¿Y por qué nos destruyeron el templo? Porque no seguimos a Dios. Y nos deportaron y nos mandaron al exilio. Y regresamos a reconstruir y todavía tenemos problemas entre nosotros. Y nos tomó muchos años en construir las paredes y después el templo. Y ya que estaba todo construido el templo, la comunidad se reúne y dice, lo que acaba de pasar nunca va a pasar otra vez. ¿Y qué hacen? Para asegurarnos de que no caigamos en el pecado otra vez. ¿Cuál es la solución? Más reglas, más estructura, más definición, que está mal, que está bien. Entonces crean muchísimas reglas para asegurar que la gente obedezca. ¿Y qué pasa? Cuando una iglesia pone tantas reglas para que todos se comporten bien, para que todos hagan el bien, para que todos contribuyan y para que nada se caiga, más y más reglas, ¿qué pasa? Pues crece la iglesia. Y 5 años después se derrumba la iglesia. ¿Por qué? Porque está construida en leyes y esfuerzos humanos, algunos dirían remos. Y Jesús dice, así no construyo yo. Porque más adelante nos va a decir, les voy a dar un nuevo mandamiento. ¿Cuál es?
ámense los unos a los otros, así como yo los he amado. En el Evangelio de Juan no mencionan apóstoles, no mencionan liderazgo de la iglesia. ¿Por qué? Porque en el Evangelio de Juan no es una estructura. El Evangelio de Juan es una relación de amor. Es un pacto de amor. Y es que lo transferimos a nuestra realidad. Es que mi relación discipulada no nos juntamos. Falta de amor. Es que nos falta esto. Falta de amor. ¿Cómo solucionamos esto? Amarnos los unos a los otros y amar a Dios. Esas son las soluciones en el Evangelio de Juan. No estructura, no regáñalos, Martín. Diles, o pide, fíjate, es amor. Entonces, si te gusta la estructura, el Evangelio de Juan te va a caer un poco pesado. Si te gustan las leyes y las reglas y saber exactamente qué tengo que hacer, el Evangelio de Juan se complica. Y por eso gente abusa del Evangelio de Juan. ¿Por qué? Te da permiso para hacer lo que tú quieras. Pero Jesús llega y te encuentra en el templo y dice, hey, deja de pecar o algo más peor va a pasar. Porque este hombre fue sanado y no buscó su relación. Fue sanado y fue a buscar su religión. Estamos aquí no por religión. No estamos aquí porque son unos pasos de mejorar nuestra vida. Estamos aquí porque amamos a Dios y nos llama a amar a otros. Pero primero que todo, estamos aquí porque todos aquí aman a Dios. Ustedes aman a Dios y desean a Dios. Entonces, déjate que te juzgue para que escuches su voz y salgas de tu sepulcro a la vida eterna. Y llama a otro juez, versículo 39 al 40, a otro testigo, perdón. Ustedes estudian con diligencia las Escrituras porque piensan que en ellas hay la vida eterna. Y son ellas las que dan testimonio de mi favor. Sin embargo, ustedes no quieren venir a mí para tener esa vida. Esta no es una condenación, esta es una súplica. ¿Por qué no vienen a mí para tener vida? Porque podemos entender las Escrituras y no escuchar a Dios. Podemos tener mucho conocimiento y poca relación. También podemos decir, no hay que limitar a Dios a las Escrituras. Dios es Dios. Y nos llama a que lo amemos los unos a los otros, así como Dios nos ama. Suena tan simple, pero esta es la solución de tener una comunidad de fe. No sé tú, pero me atrae más eso que un templo de reglas. No sé tú, pero me quiero aventar mejor al riesgo del amor, al riesgo de la religión. Vamos a cerrar aquí. Finalmente, el último testigo, que es Moisés. Pero no piensen que yo voy a acusarlos delante del Padre. ¿Sí escuchaste eso? Jesús no es un acusador. ¿Quién es el acusador? Vamos a conocerlo más de él en el capítulo 8. El que acusa, el diablo, el mentiroso, el que siempre está dividiendo. Jesús dice, yo no acuso. Hiciste eso mal. ¿Por qué? A ver, ahora sí vas a pagar. Ese no es Jesús. Dice, yo no acuso. ¿Qué está haciendo ahorita? Les estoy suplicando. Ciertamente les aseguro. Acepten, vean, oigan, tengan vida. ¡Ya! Dice que su juez va a ser Moisés. Para nosotros, si tenemos más religión que Dios, nuestro juez va a ser la religión. Si tenemos más reglas que relación, nuestro juez va a ser ¿qué? Nuestras reglas.
Y Jesús dice, versículo 46, si le creyeran a Moisés, me creyeran a mí, porque de mí escribió él. Me encanta eso. Pero si no creen lo que él escribió, ¿cómo van a creer en mis palabras? Si escuchas ese tono, de nuevo, podemos proyectar nuestro tono. No escuchan nuestras palabras. Pónganse al tiro. Así habla el tío. No, dice, su tono es de persuadirnos a que escuchemos. El Dios que te desea, pero también el Dios que te invita a que seas parte de esta resurrección. ¿Quieres quedar sano? ¿Quieres escucharme? ¿Quieres tener vida? Es fácil y obvio. Y aquí estoy porque yo deseo lo mismo. Cierra aquí el capítulo 5 y vamos a entrar la próxima semana, bueno, después del Día de las Madres, en el capítulo 6, a una escena de Pascua, donde Jesús camina por un mar y Jesús da pan, que es un llamado a lo que Dios hace en Egipto, restaurando su gente, haciéndonos saber que Dios provee para nosotros. Es decir, que nos va a dar más señales, más evidencias para que reconozcamos que Dios está vivo, presente y activo ya, ahorita en tu vida. Y que desea tener una relación contigo. Que quiere rescatarte de sobreidentificarte con condición o religiosidad, para que seas un ser humano en su imagen, en su comunidad, con un claro mandamiento de amor a otros, porque tú primero eres amado. Vamos a tomar comunión.